8 tiempos verbales, 90% del español. ¿Cuántos tiempos verbales hay en español? Bueno, en español los tiempos verbales se agrupan en diferentes modos. Tenemos el indicativo, el subjuntivo y el modo imperativo. Si sumamos todos los tiempos verbales en cada modo, tenemos 10 tiempos verbales del modo indicativo, tenemos 6 tiempos verbales del modo subjuntivo y tenemos un tiempo verbal con 2 formas del imperativo, el afirmativo y el negativo. Si sumamos todo esto, en total en español tenemos 17 tiempos verbales. ¡Wow! Muchos, ¿verdad? Bueno, de hecho hice una clase con la explicación de todos los tiempos verbales que puedes ir a ver después de ver esta clase. Pero no tienes que aprender todos los tiempos verbales en español, porque puede ser un poco abrumador para ti, ¿no? It can be a little bit overwhelming. Pero en la clase de hoy tengo muy buenas noticias para ti y para tu español. La mayoría de los hispanohablantes solo usamos 8 tiempos verbales, no los 17, 8 en nuestras conversaciones el 90% de las veces del tiempo. O sea que si sabes y puedes usar estos 8 tiempos verbales que voy a mostrarte en la clase de hoy, podrás entender y comunicarte con hispanohablantes sin problemas. Es por eso que en la clase de hoy vamos a hablar de los tiempos verbales más comunes del español. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de Hola Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la teoría, traducciones, ejemplos y muchísimos ejercicios para practicar. Te dejo el link en la descripción del video. Puedes ir a descargarlo gratis y estudiar las notas de la clase. Primero, es importante entender que los tiempos verbales se dividen en 3 categorías principales de tiempo. Tenemos el presente, el pasado y el futuro. Es decir, que las acciones de las que siempre hablamos están en uno de estos 3 espacios temporales. O sea, todas esas acciones van a estar en el pasado, en el presente o en el futuro. Y bueno, además en español tenemos diferentes modos verbales, como estábamos hablando al principio de la clase. Tenemos el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cada uno de estos modos va a tener diferentes tiempos en el pasado, presente y en el futuro, y también cada modo tiene su propósito y su uso. Veamos una descripción breve, básica, de los modos verbales en español. ¿Cuándo los vamos a usar? Empecemos con el modo indicativo. El modo indicativo se usa para expresar hechos reales y objetivos. Este modo es el más común y se emplea para describir acciones, eventos y estados que se consideran ciertos y verificados. Por ejemplo, estudio español. Estudio español. Un hecho es verificado, está en el presente en este caso, ¿no? Ahora veamos el modo subjuntivo. El subjuntivo se usa para expresar deseos, dudas, hipótesis, situaciones irreales o acciones que no son concretas. Es el modo de la incertidumbre y de las situaciones subjetivas. Por ejemplo, espero que estudies español. Espero que estudies español. Ahora veamos el modo imperativo. El modo imperativo se usa para dar órdenes, instrucciones, hacer solicitudes, dar consejos o hacer también invitaciones. Por ejemplo, estudia español. Ve a estudiar español. Ahora hablemos de los 8 tiempos verbales más usados en español, porque van a ser una combinación de estos 3 modos verbales. Número 1, el presente del indicativo. Aquí tienes una tabla de la conjugación de los verbos regulares. Lo usamos para describir acciones
habituales, estados permanentes, verdades universales y acciones que ocurren en el presente, en el momento cuando estamos hablando. Por ejemplo, mi vecino corta el pasto todas las semanas. Vivimos en una ciudad grande. La Tierra gira alrededor del Sol. Número 2, usamos muchísimo el pretérito perfecto simple o indefinido. Diferentes nombres. Y aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares. Lo usamos para hablar de acciones completadas en el pasado que no tienen ninguna conexión con el presente. Son acciones terminadas, completas, han sido completadas. Por ejemplo, compré un coche nuevo ayer. Viajamos a Italia el verano pasado. La semana pasada fuimos al zoológico con los niños y vimos elefantes, jirafas y leones. Luego comimos un helado y le sacamos fotos a los monos. Número 3. El pretérito imperfecto. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares del pretérito imperfecto. Este es el otro pasado, ¿verdad? Y lo usamos para hablar de rutinas en el pasado, costumbres en el pasado o acciones repetidas en el pasado. Por ejemplo, siempre íbamos a la playa en el verano. También podemos usar el pretérito imperfecto para hablar de acciones que están en progreso en el pasado y que son interrumpidas. Una acción que estaba sucediendo y que es interrumpida. Esa acción en progreso la usamos en el imperfecto. Por ejemplo, estudiaba cuando llamaste. También podemos usar el imperfecto cuando contamos una historia y lo vamos a usar al imperfecto para describir la situación contextual, el contexto de la historia. Por ejemplo, estábamos en Barcelona en un bar en el barrio gótico con mis estudiantes. Parecía una cueva. Había una banda tocando en vivo. Puedes ver aquí, estoy usándola para describir el contexto. Y también, hablando de descripciones con el imperfecto, lo vamos a usar para en el pasado decir la hora, el día. Por ejemplo, era un jueves y era tarde, pero había mucha gente. También lo usamos para describir las personas involucradas en esta historia, ¿no? The people involved. Por ejemplo, su aspecto físico, de personalidad, la edad, etc. Por ejemplo, Carl, uno de mis estudiantes, era alto y tenía un traje con un sombrero tanguero. También lo vamos a usar el imperfecto para describir emociones en el pasado o los deseos, intenciones y miedos de las personas. Por ejemplo, como era su cumpleaños, Carl quería tocar su armónica con la banda para celebrar, pero tenía miedo de interrumpirlos y preguntarles. El pretérito imperfecto nos ayuda a darle contexto a las historias y también lo usamos para hacer descripciones en el pasado. Y contar historias es algo que las personas hacemos muchísimo todo el tiempo, particularmente en nuestras conversaciones. Y por eso el pretérito imperfecto es uno de los tiempos verbales más usados en español. Y si quieres estudiar a fondo la diferencia entre el indefinido, los dos pasados, el indefinido y el imperfecto en español, puedes ir a ver esta clase que hice con toda la explicación exactamente cuál es la diferencia y cuándo usar cada uno. Y si te estás preguntando qué pasó con Carl y la banda en Barcelona, al final Carl se puso a tocar la armónica con la banda en este bar en Barcelona. Estuvo genial. Número 4, el presente perfecto o el pretérito perfecto compuesto. Son dos nombres para describir el mismo tiempo verbal. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares. Lo usamos para hablar de acciones que han sido finalizadas, terminadas en un pasado reciente. Por ejemplo, he terminado de escribir mi libro. Estoy lista para enviárselo al editor. También podemos usar el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones pasadas que todavía tienen relevancia
importancia en el presente. Por ejemplo, he perdido mis gafas y no las encuentro por ningún lado. Aquí, ¿no? Estás todavía buscando las gafas que has perdido o las has perdido. También usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones pasadas que todavía no hemos realizado, pero que tenemos la intención quizás de hacerlo alguna vez. Por ejemplo, no he visto la película La piel que habito, pero me han dicho que es muy buena. También usamos el pretérito perfecto compuesto para hablar de acciones pasadas que hemos realizado varias veces y que también es posible que volvamos a realizar. Es posible que vuelvan a suceder, a pasar. Por ejemplo, he viajado a Buenos Aires 5 veces. Número 5. El futuro simple. Aquí tienes una tabla con la conjugación de todos los verbos regulares en el futuro simple en español. Lo usamos para hablar de acciones que ocurrirán, que pasarán en el futuro. Por ejemplo, mañana lloverá. Compraré una casa el próximo año. Nota, también es importante hablar del futuro perifrástico. Se usa en todas las variantes del español, pero en algunas variantes se ha convertido prácticamente en la única forma habitual de expresar el futuro, particularmente en el lenguaje oral, como por ejemplo es muy cierto de la variante rioplatense, que es por ejemplo la que yo hablo, ¿no? La que yo uso, que se usa más en Argentina, Uruguay. Entonces en las conversaciones siempre vas a escuchar que, y la estoy usando ahora, que vamos a usar esta forma, esta estructura para hablar del futuro. Y se forma con el verbo auxiliar ir, ¿no? Conjugado, más la preposición a y el verbo principal en infinitivo, ¿no? Sería como en inglés decir del be going to, por ejemplo, voy a trabajar mañana. Y puedes notar que yo lo uso muchísimo en mis clases. Cuando hablo, siempre uso esta forma del futuro. Por ejemplo, vas a disfrutar tu viaje a Barcelona, te lo prometo. Número 6, el condicional simple. Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares. Vamos a usar el condicional simple para pedir algo de una forma respetuosa, para expresar sugerencias, también para dar consejos y también establecer preferencias, para decir algo que tú prefieres. Por ejemplo, ¿me pasarías la sal, por favor? Podríamos ir a Playa del Carmen en el verano. Preferiría sentarme en la ventanilla en el avión, por favor. También lo usamos para expresar hipótesis, situaciones hipotéticas o suposiciones en el futuro. Por ejemplo, el ruido podría ser el viento o los gatos en el techo. No, el techo es el tejado. Otro ejemplo, y serían como las 2 de la mañana cuando llegó Juan. Justo me iba a dormir y escuché el coche. Otro uso común del condicional en español es para hablar de acciones que podrían ocurrir bajo ciertas condiciones, ¿no? Para el condicional, claro. Por ejemplo, yo compraría un coche si tuviera dinero. Viajaríamos más si tuviéramos más tiempo. Genial. Vamos entonces con el número 7, que es el presente del subjuntivo. ¿Pensabas que el subjuntivo no iba a ser muy común? Aquí tienes una tabla con la conjugación de los verbos regulares. Se usa para expresar deseos, dudas, también para hablar de la irrealidad o de las emociones. Recuerda que para usar el subjuntivo son necesarias algunas reglas, algunas condiciones. Número 1, tenemos que tener sujetos diferentes. En la oración número 1, que es la oración principal, más que, luego tenemos la oración número 2, que es la subordinada, ¿no? Espero que tú. Siempre tenemos diferentes sujetos. Y la primera oración, en la oración principal, tenemos que expresar un deseo. Usamos un verbo que por lo general está en el modo indicativo, ¿sí? En la primera cláusula,
pregunta que expresa alguna duda o deseo o posibilidad. Bueno, ¿cuáles son los usos del subjuntivo? Quizás te estás preguntando. Recuerda que podemos usar el acrónimo en inglés WEIRDOS para recordarlo. Vamos a repasar esto. W es para deseos, ¿verdad? E, emociones. I es de impersonal phrases, para frases impersonales. La R es para recommendations, recomendaciones. La D es para dudas. La O es para dar opiniones en negativo. Y la S es para especulaciones, ¿no? Speculations. Por ejemplo, espero que vengas a la fiesta. No creo que él tenga razón. También usamos el presente del subjuntivo con periodos de tiempo inciertos o indefinidos en el futuro. Por ejemplo, cuando salga del trabajo, te llamo por teléfono para coordinar la salida de esta noche. Cuando salga del trabajo. No sabemos exactamente cuándo, ¿no? O por ejemplo, iremos al parque cuando pare o deje de llover. No sabemos cuándo va a parar de llover. Otro uso del presente del subjuntivo es con la estructura para más subjuntivo. Y lo usamos para hablar de un propósito o la intención de algo. Por ejemplo, te doy la pluma para que tomes nota, para que tomes. Esta explicación es para que sepas cómo usar el subjuntivo. También usamos el presente del subjuntivo con la estructura hasta que más subjuntivo, especialmente para dar instrucciones. Por ejemplo, remueve el arroz con los mariscos hasta que se cocinen bien los camarones. Quédate aquí hasta que vuelva con el coche a buscarte. Y el último tiempo verbal más usado en español es el imperativo. Aquí tienes una tabla con la conjugación en afirmativo, ¿no? Y también en negativo de los verbos regulares. La conjugación de los verbos en negativo prácticamente son los mismos que el presente del subjuntivo, y tenemos que poner no antes del verbo. ¿Cuándo vamos a usar el imperativo? Lo vamos a usar para dar órdenes, consejos y sugerencias. También para hacer pedidos y dar instrucciones. Y debo decir que, por ejemplo, en Argentina, de donde yo soy, es más común que en otros lugares. Por ejemplo, habla más fuerte. No fumes aquí, por favor. No mires la película antes de leer el libro. Te vas a perder la mejor parte. También es importante destacar las formas progresivas de los tiempos verbales que también se usan muchísimo, particularmente en el lenguaje oral, en las conversaciones y sobre todo con el presente progresivo, ¿no? Para hablar de una acción que está sucediendo en este momento, que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, estoy mirando la televisión. También el pretérito imperfecto progresivo, ¿no? Estaba mirando la televisión cuando vino Ana. Sí, estaba escuchando música. También lo usamos en el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, he estado trabajando mucho esta semana. Y lo usamos en el progresivo cuando queremos hacerlo más enfático. Hay más énfasis en la progresión o la duración de esa acción. Muy bien, vamos a practicar, ¿no? Aquí tienes estos 8 tiempos verbales. Ahora quiero que analicemos los tiempos verbales en esta conversación. Presta atención a los tiempos verbales que vamos a escuchar en esta conversación. Hola Marta, hace mucho que no te veo. Cuéntame de tu vida. Hola Claudia, sí, estuve en Buenos Aires de vacaciones y volvimos la semana pasada. Por eso no me has visto. Oh, wow, no tenía idea. He estado trabajando mucho y no tuve tiempo de llamarte. Y dime, ¿cómo te fue? La pasamos genial. Visitamos la avenida 9 de Julio, paseamos por Puerto Madero y vimos un espectáculo de tango en San Telmo de pura casualidad. Estábamos en un restaurante mientras comíamos el mejor bife de chorizo de mi vida cuando empezó el show. Oh, qué lindo. Me encantaría viajar con ustedes. ¿Irán a Barcelona también?
Sí, viajaremos a Barcelona en unos meses. Espero que puedas venir con nosotros. Ojalá pueda viajar. No creo que tenga problemas de tomarme unos días del trabajo. Bueno, fue un placer verte de nuevo. Nos vemos en el viaje de Barcelona. Muy bien, ahora vamos a practicar estos 8 tiempos verbales más usados del español y tú tienes que elegir la opción correcta. Yo te voy a dar una oración y tú tienes que decirme cuál es el verbo correcto aquí. Número 1. Mañana al parque. A. Iremos. B. Iríamos. C. Fuimos. La opción correcta aquí es la A. Iremos. Mañana iremos al parque. Vamos con la siguiente. Cuando era niño, siempre a la playa en verano. A. Iba. B. Voy. C. Iré. La respuesta correcta es la A, iba. Cuando era niño siempre iba a la playa en verano. Número 3. Espero que tú a la reunión. A, ven. B, vengas. C, vinieras. La opción correcta es la B, vengas. Espero que tú vengas a la reunión con el subjuntivo, el presente del subjuntivo. Número 4. Mi tarea. A, terminado. B, termino. C, terminaba. La respuesta correcta es la A. He terminado mi tarea. Vamos con la siguiente, la número 5. La puerta, por favor. A, abre. B, abres. C, abrirás. Aquí la necesitamos usar en el imperativo, ¿no? Estamos dando una orden o pidiendo algo. Abre la puerta, la A es correcta. Si quieres continuar practicando, tenemos otros ejercicios en las notas de la clase. Tienes muchos ejercicios extras para practicar todos estos tiempos verbales. Esos son los 8 tiempos verbales más usados en las conversaciones en español. Dime, ¿usas todos estos tiempos verbales? ¿Hay alguno que no sepas cómo usarlo? Dímelo en los comentarios cuál es el que te resulta más difícil o cuál es el que tú usas y escuchas mucho más. Si te gustó la clase de hoy, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva todas las semanas con un plan estructurado para mejorar tu español. Y también tienes acceso a las clases grupales de conversación todas las semanas para venir a practicar tu español en conversaciones. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.